Esta semana se conoció la noticia de que una corte de Florida falló en contra de Chiquita Brands por financiar a las autodefensas que en ese momento existían en Colombia. En la década de los 90, cuando las empresas bananeras, y no solo Chiquita Brands, se aliaron a las autodefensas con el propósito inicial de sacar a la guerrilla de Urabá, una alianza pérfida, maléfica, que terminó no solamente sacando a la guerrilla de esa región, sino cometiendo los peores atropellos a los derechos humanos que se cometieron en esa década. Miles de campesinos fueron asesinados por el simple hecho de vivir allí, porque la tierra y el acceso a ella y el despojo se convirtieron en la bandera de esa alianza. Según el tribunal, Chiquita Brands financió con $1.7 millones a este grupo ilegal, motivo por el cual fue condenada hace unos años. En esta ocasión el turno es para las víctimas. Nosotros fuimos el único medio en Colombia que pudo hablar con las víctimas que formaron parte de la demanda, familias a las que todavía tenemos que proteger. Hicimos todo el trabajo para proteger sus nombres. Son familias valientes que han esperado 17 años para que la justicia norteamericana, oigan bien, no la colombiana, resarza en algo la pérdida de sus familiares. La gran paradoja es que funcionó primero la justicia norteamericana en Estados Unidos que la justicia colombiana. En este país hay todavía un proceso activo, penal, en un juzgado de Antioquia contra varias de las bananeras que formaron parte de esta alianza, incluida Chiquita Brands. Pero hasta ahora no se ha movido. Por considerar que el testimonio que tuvimos aquí en su momento, antes de la decisión de la Corte de la Florida contra Chiquita Brands, es hoy aún más importante, hemos decidido volver a presentar este podcast, donde hablan algunas de las familias demandantes que hoy finalmente están siendo resarcidas en los Estados Unidos, pero no en Colombia. ¡Qué vergüenza! En abril de este año se inició finalmente el juicio contra la multinacional norteamericana Chiquita Brands en una corte de los Estados Unidos. Un juicio en el que Chiquita Brands ha sido acusada de ser responsable de las víctimas que dejó el paramilitarismo en Colombia entre 1997 y 2004, que fue el periodo en que Chiquita Brands, así como otras grandes empresas bananeras, se aliaron con los paramilitares bajo el argumento de que se vieron forzados a recurrir a la vía violenta para defenderse de la extorsión de la guerrilla de las FARC. Este es el segundo proceso que enfrenta Chiquita Brands en los Estados Unidos. El primero fue en 2007, luego de que se expusieran registros mercantiles, correos y testimonios. Esta multinacional fue condenada por entregar $1.7 millones a grupos paramilitares. Estos pagos, según se pudo establecer en su momento, comenzaron en 1997 y continuaron hasta el 2004, cuando Chiquita Brands se retiró de Colombia. Tras una investigación del Departamento de Justicia, la multinacional se declaró culpable en el 2007 por realizar pagos ilegales a las Autodefensas Unidas de Colombia, que
fueron reconocidas como grupo terrorista por el gobierno norteamericano desde el 2001. En ese juicio también se conoció que antes de 1997, Chiquita Brands, así como otras importantísimas empresas bananeras del Urabá y del Magdalena Medio, habían también pagado dinero a las guerrillas. Pagos que fueron aceptados por la misma empresa y que fueron presentados como extorsiones. En esa ocasión, la justicia norteamericana no le comió cuento a los argumentos de Chiquita Brands y condenó a esa multinacional a pagar una multa de $25 millones. Sin embargo, de esos $25 millones, ni $1 fue destinado para reparar a las víctimas de la violencia perpetrada por los paramilitares, a quienes ellos mismos habían pagado. I'm Shannon Ballard. Colombian citizens are suing Chiquita Brand in federal court for allegedly paying death squads to murder 677 of their family members, according to the Courthouse News. The plaintiffs allege that the company hired the hit squads in order... Fue después de esta histórica condena que las víctimas de Urabá y Magdalena Medio en Colombia, alegando que los pagos de la multinacional bananera que había realizado los paramilitares contribuyeron a los asesinatos de sus familiares por parte de los paramilitares, decidieron responsabilizar a Chiquita y demandarla. Ese es el juicio que se inició en abril de este año. Y también Chiquita Brands se constituyó en la primera empresa que debe responder por crímenes de guerra en nuestro país. Sus directivos en Colombia y Cincinnati deben responder por los aportes que le hicieron a la organización de Carlos Castaño. Esto fue entre los años de 1997 y 2004. Los demandantes, es decir, las víctimas que en este momento tienen la voz en este juicio que se está dando contra Chiquita Brands en Estados Unidos, son familiares de sindicalistas, de trabajadores, de bananeros, de líderes sociales, defensores de los derechos humanos y habitantes del Urabá antioqueño, que vieron con sus propios ojos cómo sus seres queridos fueron asesinados, porque los consideraron guerrilleros, cuando realmente lo que ellos eran víctimas de esa disputa territorial que se dio en esos territorios. Una de esas víctimas es Mary, quien accedió finalmente a estar aquí en A Fondo y contarnos lo que vio cuando era niña. Por motivos de seguridad hemos tenido que cambiar los nombres de las víctimas que han formado parte de esta investigación. La tragedia de Mary comenzó a gestarse cuando los paramilitares llegaron al Urabá. A su padrastro, que era trabajador de una finca bananera, lo obligaron a vender su propiedad. Ella recuerda que salieron en un taxi con su madre y su padrastro hacia la oficina de apartado donde iban a sellar esa venta a la que se habían visto forzados. Sin embargo, en el camino se encontraron con un retén de los paramilitares. Mary tenía tan solo 10 años cuando vivió lo que nos va a contar ahora. Pues en realidad yo estaba muy pequeña, tenía alrededor de 10 años, sí, tenía como 10 años de edad. Eso fue en enero del 97. Eso fue, para corrección, fue en horas del día, fue en horas de la mañana. Fue en horas de la mañana. Sí, fue en horas de la mañana. En ese momento nos trasladábamos de un municipio a otro, es decir, de apartado a un municipio que se llama Turbo. Y en la mitad del camino, en un corregimiento llamado El 3, de hecho, desde apartado
íbamos con el señor, lógicamente el conductor, y un señor adicional que iba con nosotros. Pero lo que no sabíamos es que ese señor pertenecía al grupo del paramilitarismo. Nosotros íbamos en la parte de atrás del taxi, en el corregimiento del 3, él hizo parar el taxi, el señor adicional, el que iba adelante con el conductor, dijo que iba a dejar una pequeña bolsita que llevaba en la mano, pero el que se baja y llegan unos tipos. Primero llegó uno a preguntar si el puesto estaba habilitado y si se podía montar para seguir hacia el municipio de Turbo. Nosotros le indicamos, bueno, mi padrastro, mi mamá le indicó que no, que estábamos esperando a la persona que nos acompañaba, y aún así el señor pues sacó un arma y se montó al carro. A unos 100 metros saliendo del corregimiento, hizo desviar el carro. Eso por allá es como el matadero regional del ganado. Lo hizo desviar, una carretera muy desolada. Hoy en día todavía es así. Pero no solamente íbamos con el señor que sacó el arma, sino que adicional el carro iba rodeado de 4 motos más, y en cada moto de a 2 hombres, iban armados. Ahí hicieron bajar a mi padrastro, hicieron detener el carro en esa carretera sola, hicieron bajar a mi papá, a mi mamá, a mi padrastro, pues no nos daban ningún motivo ni nada, ni razón ni nada. Simplemente empezaron a golpear a mi papá y a mí me dejaron en el taxi con el conductor. Entonces a él lo tiraron al piso. Cuando él quiso reaccionar como quien dice a defenderse, ahí fue donde empezó a recibir los impactos. Mi mamá, al ver pues lo que estaba sucediendo, se le soltó a los 2 señores que la tenían agarrada en ambos brazos y se echó a correr al monte. Ya cuando eso sucedió, a ella le empezaron a dar disparos, pero aún así mi mamá no caía, ella seguía corriendo. Ya uno de ellos, que al parecer era como el que mandaba, no sé, dijo, dele un tiro en la cabeza. Mi mamá en ese momento lo recibió en la parte de atrás y ahí fue donde ella pudo caer abrazando un poste. Ellos se devolvieron, esculcaron los bolsos de mis papás, se llevaron la papelería, las alhajas que tenía mi mamá y mi papá, todo eso se lo quitaron. Al señor del taxi le dieron un billete de 2.000 de esa época y le dijeron que me devolviera al municipio de Apartado y que me diera el pasaje para que yo llegara al barrio. Y de ahí, saliendo de ahí del lugar de los hechos, hay una base militar, o había. Al Yo- lado, ¿sí? Hay cerca de una base militar. Entonces yo le gritaba al conductor que parara para ir a socorrer a mis papás, que parara ahí, que parara, y el señor lógicamente no paró. Seguimos en el trayecto, eso fue conducir como 20 o 30 minutos hasta el municipio y me dejó en todo el centro del municipio, en la parte comercial. Yo estaba sola en el centro, yo sabía dónde se cogían los carros para ir al barrio, eso fue lo que hice, pues en ningún momento se me pasó ir a una estación de policía ni nada, eso fue lo que yo hice, estaba pues como atónita. Yo llegué, el transporte no arrancaba porque tenía que esperar que estuviera lleno el personal para arrancar. Ujú. De ahí llegó otro pasajero, yo estaba llorando y él me preguntó que yo qué tenía. Antes yo le expliqué que acaban de matar a mis papás Ay, y que sí. yo necesitaba llegar al barrio. Entonces el señor le dijo al conductor, no señor, arranque, que yo le pago todos los pasajes, pero vamos al barrio para poder ayudar a la niña. Y así fue, llegamos al barrio y acudí al vecino de la casa de mis papás. De hecho, ellos no estaban ahí, ellos manejaban como una pequeña iglesia. Yo me fui corriendo, eso fue un domingo en la mañana.
Yo me fui corriendo a la iglesia y les dije al Señor lo que estaba sucediendo. Y ahí fue que pudieron llamar a las autoridades y yo les indiqué dónde estaban mis papás tirados. Entonces, ellos así fue que fueron y los pudieron recoger. El padrastro de Mary trabajaba en ese momento en una finca bananera y era un sindicalista, como muchos de los trabajadores que vivían en Urabá por esas épocas, los cuales además habían recurrido al sindicalismo para elevar sus condiciones salariales, que eran realmente indignas. Es cierto también que esos dos sindicatos, Sintagro y Sintrabanano, terminaron penetrados por las guerrillas que en ese momento se disputaban el Urabá con las nacientes AUC. Pero esa realidad no convertía a todos los sindicalistas en guerrilleros. Lo cierto es que por cuenta de esa generalización inaudita, murieron muchos sindicalistas en ese periodo, como le sucedió al padrastro de Mary. Las autodefensas de Colombia fueron fundadas en 1997, precisamente en Urabá y en Córdoba, por la familia Castaño. Ellos encontraron una manera de financiar sus tropas, que fueron presentadas inicialmente como un ejército contrainsurgente que quería repeler la presencia de las FARC y del EPL en el Urabá. Para ello se aliaron con los grandes empresarios del banano, entre ellos Chiquita Brands, sin duda una de las empresas más importantes en la región, cuya filial aquí en Colombia era Banadex. El mecanismo que encontraron fueron las Convivir, una figura que había sido creada a finales del gobierno de César Gaviria y que consistía en la creación de unas cooperativas de seguridad que inicialmente no estaban concebidas para que tuvieran armas, pero que después, en el gobierno de Ernesto Samper, cuando precisamente el gobernador de Antioquia era Álvaro Uribe Vélez, se les permitió usar incluso armas largas y durante un tiempo funcionaron así, hasta que la corte finalmente las tumbó. En ese interregno, muchas empresas bananeras le entregaron a las autodefensas dineros a través de las Convivir, como sucedió con la Convivir Papagayo en Urabá, que además era dirigida por un empresario que además también era el jefe paramilitar de la zona, Raúl Hasbún. Él confesó ante Justicia y Paz que se destinaban 3 centavos de dólar por cada caja de banano a las Convivir. Raúl Hasbún confesó que esa Convivir llegó a tener por lo menos 4.700 millones de pesos en sus arcas. Oigan cómo era que funcionaba la Convivir Papagayo. A finales de la década de los 90, los paramilitares llegaron aquí al Urabá antioqueño a disputarle la región a la guerrilla de las FARC. Aquí lograron una financiación muy importante. Se idearon la manera de cobrarle un impuesto a las multinacionales del banano, que también aceptaron pagarles ese impuesto. 3 centavos de dólar por cada caja de banano exportada. A lo largo de 4, 5, 6 años lograron percibir 1.6 millones de dólares. Todas las empresas nos apoyaban, no una sola, sino que todas. Quien manejaba directamente la relación con los bananeros era Carlos y Vicente, primeramente Carlos. Y yo como ante el grupo que estábamos en Urabá, me dan la orden era de patrullar toda la zona bananera y hacer trabajar a la gente de la zona bananera. Ok, por ejemplo, empresas Chiquita. En ese momento estaba Chiquita, todas las que hay. Banadex. Sí. Mary perdió la tierrita que tenía su padrastro, donde cultivaba plátano y no banano, y también su casa en Apartado. Porque lo que sucedió con estas víctimas es que
Además, sufrieron por cuenta del señalamiento injusto del que fueron objeto, porque entonces la sociedad y sus familiares los repudiaron. Sus familiares incluso aprovecharon que estaban siendo señalados para hacerse a sus bienes y dejarlos sin nada, y quitarles lo poco que les habían dejado los paramilitares. Mary, como muchas de las víctimas, han esperado que la justicia en Colombia funcione, pero está frenada. Sus procesos, muchos de los cuales están en Justicia y Paz, no avanzan. De ahí que para estas víctimas sea tan importante lo que está sucediendo hoy en la justicia de los Estados Unidos. A la larga de todo este tiempo uno ha sentido es como impotencia, porque ha sido un proceso largo, extenso. Uno deja pasar meses y pregunta cómo van las cosas. A veces las cosas no avanzan, pero como el tipo de problemática que hay hacen que cada vez sea extenso, ¿cierto? Porque siempre hay trabas en el camino. Entonces, cuando uno escucha las cosas, uno siente pues como impotencia, siente mucha tristeza de casos que uno se ha enterado, de relatos que uno escucha cuando va a Urabá, de todas las tragedias que se han vivido, videos que están subidos en YouTube, en las redes sociales, y a uno se le salen las lágrimas de ver tanta tristeza, tanto dolor, tanta desesperación. Hoy en día, lo mucho o lo más que se pueda lograr con todo este proceso hace parte de un pequeño alivio, porque sea como sea, eso no nos va a devolver a los seres queridos o a la vida que uno dejó de vivir en ese momento con su familia, y no solo a borrar todo el recuerdo, ¿sí? Porque es algo latente, es algo difícil de manejar. Cuando uno habla con muchas de las víctimas que demandaron a Chiquita Brands, se ve claramente cómo el conflicto colombiano de los 90 no fue solamente una guerra entre un ejército insurgente y un ejército contrainsurgente, sino que de por medio hubo un interés económico que fue impulsado por las autodefensas y por los grandes señores de las tierras, sobre todo en Urabá y en el Magdalena Medio, para hacer una contrarreforma agraria y tomarse las mejores tierras del país. Y para eso tuvieron que sacar de sus predios a la fuerza, matando a los campesinos que eran dueños de esas tierras y forzando a sus familias a irse y a desplazarse. Ese fue el caso de la familia González. Su padre tenía un pequeño predio junto con otros campesinos en las estribaciones montañosas cercanas a Turbo, en el Urabá. Allí donde vivían junto con otros 11 dueños de predios, de pequeños predios. Todos ellos cultivaban plátano, que es una particularidad que tenían los campesinos de la zona, que tradicionalmente cultivaban plátano y no banano, como sí sucedía en las grandes extensiones de tierra. Un hecho que le quitaba a los grandes productores de banano tierras para su expansión, porque ellos sí necesitaban que todos en esa región, incluidos los pequeños dueños de la tierra, cultivaran banano y no plátano, porque el plátano no daba. El negocio era el banano. Uno de los vecinos de la familia González, que también fue víctima del expolio y de la violencia, explica muy bien por qué ellos eran incómodos para los paramilitares y los grandes productores de banano, como Chiquita Brands. Nosotros, los campesinos, cultivamos plátano. Sí. Plátano todos. Nosotros, banano, tierra para los grandes exportadores, los grandes finqueros. Nosotros cultivamos era 5, 10, 15, máximo por ahí 20 cajitas de plátano. Ellos producían
pues 1.000, 2.000, 3.000 cajas y etcétera, etcétera. Y en la tierra de nosotros pues estaba como un lunar ahí en el medio de no dejarlo expandir. Claro. Y a veces lo digo con respeto. Ellos como fumigan, nosotros por ahí fumigábamos, era por ahí con bomba de espalda y eso, y ellos fumigaban con avioneta. Entonces, por ejemplo, había una parcela de nosotros ahí y había la finca de ellos estaba al otro lado y al otro lado. Entonces, cuando pasaban con la avioneta, no podían cortar, digámoslo así, de fumigar, entonces nos tenían que fumigar también la platanerita nosotros. Entonces decían, no, espere, que aquí le estamos gastando plata a estos manes acá sin ningún beneficio. Claro. Entonces, ese tipo de cosas se daba y a veces se nos emberracaban, a veces porque pues a nosotros éramos campesinos, no teníamos la droga ni la tecnología para hacer, y a veces decíamos que colindaban la platanera con ellos y decían que nosotros le estábamos enfermando las bananeras a ellos porque pues nosotros sí cortábamos artesanalmente, fumigamos artesanalmente y hacíamos, ellos sí tecnificados, ellos con garrucha y toda esa cuestión, pero nosotros qué garrucha vamos a tener, si éramos campesinos para uno poner esa cosa así era muy difícil. Entonces eso sucedió y pues las tierras de nosotros, para hacerlos claros, las tierras de nosotros ahorita están sembradas en banano. O sea, es la respuesta como más lógica que hay. ¿Por qué? Porque pues ahorita ya las parcelas de nosotros ya no están sembradas en plátano, ya están sembradas en banano. Como esos predios quedaban en las estribaciones de la cordillera, ahí también con frecuencia se ocultaba la guerrilla. Había días que pasaban por ahí y siempre decían a los campesinos, ojo con ayudar al ejército. Después pasaba el ejército y les decía, ojo con ayudarle a la guerrilla. Su vida se volvió un infierno, porque tanto el ejército como la guerrilla los consideraban del otro bando. Las cosas se complicaron aún más cuando llegaron los paramilitares. Empezaron a amenazar a los campesinos de esa vereda para que se fueran todos. Los obligaron y los forzaron a salirse de sus tierras y les tocó a muchos de ellos ir al pueblo, a Turbo, para buscar un arriendo y vivir en el pueblo. Marta nos cuenta aquí la historia de su familia, de la familia González, de cómo tuvo que salir de su vereda, forzada por los paramilitares, para ir a vivir en un pueblo, porque los paramilitares necesitaban ese campo desocupado. Aquí cuenta su historia. Bueno, en 1997, empezando año, nos hicieron salir los paramilitares de la vereda, que nos teníamos que ir a vivir al pueblo porque necesitaban el área del campo desocupado, ¿sí? Y de allá al pueblo podían irse a trabajar a las Entonces nos tocó salir y buscar arriendo para poder dejar la área sola, porque como ellos eran los que mandaban allá, ellos los que tienen el sartén por el mango allá. Uh-huh. Tocaba hacer caso, porque si no hacía caso uno, entonces le mataban a un hijo o le mataban a alguien de la familia para que pudiéramos salir, porque así era que ellos actuaban. ¿Sí? Bueno, entonces nos fuimos todos a vivir al pueblo. Mi papá pagó un arriendo con un hermano mío que siempre vivían juntos, con los hijos. El hermano mío tenía 6 hijos y la esposa, mi mamá y mi papá, pues ya ellos vivían solo en una casa. Y yo me fui a vivir aparte en otra casa. Y igual los otros hermanos, también todos vivíamos cada uno pagando arriendo. Bueno, siendo el caso así que ya a los meses, ya en ese recurso que nos hicieron sacar, en ese recurso de que nos hicieron salir de ahí en el momento, pues se iban a trabajar al pueblo. Yo me puse a trabajar en el pueblo y el marido mío se iba a trabajar la parcela con mi hijo, y yo trabajando en el pueblo porque tocaba pagar arriendo, y entonces no nos alcanzaba lo que hacíamos en la parcela para pagar arriendo. Bueno, siendo el caso así que ese día llegó el caso de que mi papá ese día por la noche, el lunes, por la noche que yo salí del trabajo, llegó y me dijo, mija,
usted tiene cartón para que me preste. Cartón es donde uno empaca el plátano, ¿sí? Sí. Porque el embarque es martes. Sí. Antes yo le dije, papi, pues yo tengo cartón, pero toca ir a la parcela mía, porque yo... Y entonces, sin embargo, llévese a Dilber, al hijo mío mayor, se lo lleva y yo le mando el cartón, lo manda con él con la garrucha a la parcela mía y yo le mando el cartón. Y así fue. Entonces el hijo mío se fue con él en el bus que iban con los trabajadores para la finca Florida que lindaba con la parcelación de mi papá, de mi padre. Entonces ya se montaron en el bus y iba el bus lleno con trabajadores para la finca Florida de un señor que es un rico ahí, pues es un empresario de bananeras, y la finca de mi papá lindaba con él. Entonces fueron en el bus de los trabajadores. Cuando llegaron allá, dejaron la avenida y cogieron la entrada para la parcelación, que es una carreterita De servidumbre. Eso. Marta cuenta que cuando entraron a esa carreterita, a esa servidumbre, su padre vio que habían puesto en la carretera una zorra, un coche que es jalado por caballos y que en el campo lo usan para cargar arena. Obviamente el bus paró y miren lo que sucedió. Cuando paró el bus, salieron esos monstruos de ahí, del lado de la tienda, diciendo que... Yo doy esta información porque el relato que como mi hijo iba ahí, él me trató todo como era. Bueno, en ese tiempo mi hijo tenía 14 años, casi 14 años, 15 años. Bueno, y entonces ya se bajaron, llegaron los monstruos esos ahí a decirle a la gente que se bajaran, que necesitaban hacer unas preguntas. Y se bajaron. Mi papá, como decía, yo siempre también digo lo mismo, el que nada debe, nada teme, ¿sí? Entonces se bajó y bajaron los trabajadores y todos. Entonces, al paso que se iban bajando, dijo uno que estaba al pie de la puerta. Sí. Dijo, los cañas para acá, o sea, los González para acá y los trabajadores para allá, para atrás. Los González para adelante y los trabajadores para atrás, sí, señora. Entonces, ¿verdad? Y llegó y ya pues mi padre se bajó y se hizo adelante y bueno. Entonces ya cuando vieron que ya los González estaban allá donde tenían que estar adelante, entonces ya le dijeron a los trabajadores, súbanse y siguen. Y los González se me quedan acá, ¿sí? Entonces ya llegaron y se fue el bus y comenzaron ahí a preguntarle a mi papá que sí, que para dónde iba, que no sé qué. Entonces mi papá le dijo que él iba para la parcela, para la finca, a hacer embarque, porque era embarque y ya iba retardado, ¿sí? Hacer embarque de plátano. Entonces dijo, y comenzó ahí pues a preguntarle que sí, que llevaba en ese bolsito. Mi papá sufría una enfermedad que llama colirín calambroso. Y él cuando le daba eso, lo tiraba a la cama que no podía pararse. Y lo ponía muy mal. Entonces él hacía como 15 días había salido del hospital. Y cargaba la droguita y las pastillitas ahí, como un tarrito de agua y todo eso. Y le gritaban que sí, que eso era para la guerrilla, que sí, que viejo de no sé qué, que viejo de tantas, que bueno. Entonces lo insultaron y ya a mi mamá pues le hicieron preguntas. Usted era la señora del viejito no sé qué, porque lo trataron mal. A mi papá lo trataron mal. Sí. ¿Sí? ¿Usted no estaba ahí? ¿Estaba su hijo o qué? No, estaba mi hijo. Yo me quedé en la parcelación, en el apartado en el pueblo, porque donde yo trabajaba la señora no llegó esa noche. Y usted se quedó, pero su hijo le cuenta a usted esto. Eso, todo. Y mis cuñadas que iban ahí, también iban con ellos ahí, el mismo relato.
de la mujer de Hilberto, que ya él falleció, que lo mataron también al año. Y la mujer de Reino, que también iba ahí, de Reinerio, iba también ahí. En el mismo relato, sí, es que es igualito, sí. Y entonces ya mi mamá ya vio pues que estaban cogidos de ellos, ya ella de nerviosa ya pues dijo, ya nos mataron, porque ellos todo el que cogían así pues lo mataban, porque ellos iban a trabajar, ellos trabajaban por medio de informantes, de los que informaban mal. Pongamos un ejemplo, si yo me caía mal una persona y la quería quitar del camino, ellos no llamaron paramilitar, mire, este fulano se me emigró de ellos, este señor me hace esto y esto y no quiero, o es cómplice de la guerrilla o es guerrillero o tal cosa, y entonces ya ellos actuaban, ya iban y ya no trabajaban con la persona que iban a matar, sino con el que informaba, ¿sí? No, que yo siempre digo, en esas cosas deben de haber dos cosas, información, recibir información del que están informando y al que está informando, siempre digo yo, a ver quién está diciendo la verdad. Bueno, entonces el caso así que llegó el caso, mami, que el hijo mío, pues, él estaba ahí también detenido y entonces le dijeron, bueno, los de resto se van y este viejito no sé qué se sube al carro, la señora y la otra muchacha y los demás se pierden. Se pierden ya y no tienen que agarrar plomo. Y el hijo mío lo único que hizo fue correr y hice para la parcelación donde estaba el marido mío, que es Adrián, trabajando, cortando plátano para el embarque cuando él llegó, porque ya ellos habían dicho que iban para la represa, porque ellos se les metieron en la información que les dieron aquí, que a nosotros la parcelación nos la había dado la guerrilla, viendo que eso fue por medio de Incora. Tenemos papeles donde Incora nos están haciendo el proceso ¿para qué? Para darnos los títulos. Bueno, en todo caso, que mami, que el hijo mío se cogió y se fue corriendo y llegó a una empacadora que llama Petra, que es del mismo empresario de la finca Florida. Y yo lindaba también para el lado de la parcelación mía, lindaba con Petra. O sea, una es Florida y la otra es Petra. Mi papá lindaba con una Florida Arpa Central y yo lindaba con Petra para el lado de la represa. Entonces llegó el hijo mío allá corriendo y le avisó a Adrián que iban los paramilitares para allá y que iban a matar todo el que encontraran. Entonces el marido mío estaba trabajando con un hermano, estaba cortando plátano y se fueron. Entonces lo único que hizo fue, mi marido le dijo al hijo mío, vaya y le dice a Gilma que Gilma está ya pegando el cartón para el embarque, que se pierda con los niños de ahí porque van los paramilitares para allá. Y nosotros sabíamos que si encontraban niños, a ellos no les importaba eso, porque cuántas veces no mataban niños para que llegara la familia. ¿Sí? Bueno, entonces, antes llegó y le dijo a la señora, le contestó al hijo mío, yo no me voy a ir porque a mí no me van a matar, porque yo aquí estoy sola, estoy con mis niños y a mí no me van a hacer nada. Y el hijo mío se rogándole y al último él se fue. Vea, donde él se quede rogándole a esa señora ahí, donde quede rogándole a esa señora, lo matan porque ya lo habían visto allá donde cogieron a mi papá. ¿Sí? Ya lo habían visto allá. Entonces el hijo mío lo que hizo fue volverse a correr para la parcelación donde estaba el marido mío y se fueron ya para salir a la avenida. Cuando ellos iban saliendo, a cierta parte escucharon los tiros y fue cuando mataron a la señora y lo mataron delante de los niños y le quemaron la casa y ahí abajito mataron a mi papá. Porque cuando el hijo mío se abrió a correr para cuando le dijeron piérdanse los demás y los otros se suben al carro, y mi papá lo subió en el carro y resulta y pasa que lo llevaron fue para allá, para la casa de la señora, le quemaron la casa porque ellos llegaban así a la carretera y dejaban el carro hasta cierta parte y ahí entraban para la parcelación. Y llegaron a donde estaba el hijo mío, que era la primera, por el lado donde ellos se metieron con la camioneta, era la primera parcelación que se encontraban. Encontraron a la señora. O sea, el hijo mío fue a avisarle que se saliera, que iban los paramilitares para allá y iban a matar al que encontraran allá. Y ella no sabía qué estaba pasando. Lo que ella le contestó fue que yo no me voy a ir de acá porque a mí no me van a hacer nada, que tal cosa, porque además yo tengo un niño acá y tal cosa. Bueno, entonces ella se quedó pegando su cartón. Cuando iban hasta cierta parte, que ya iban corriendo junto con el marido mío, que ya él estaba esperando adelante, escucharon los tiros.
y vieron la humarada de la casa. Entonces dijeron, quemaron la casa de Gilma, mataron a Gilma. Y se imaginaron que habían matado también los niños, pero no. Entonces mi papá lo llevaron junto con él, con ellos, allá para llevarlo allí a la casa que quemaron. Entonces, como ya después que le quemaron la casa a la señora, bajando con él, lo mataron ahí abajito, lo tiraron entre un canal lleno de agua y le tiraron una mata de plátano encima. Y salieron. Ya mi mamá y mi hermana la tenían amarradas allá en la camioneta, en la finca de la represa, para allá donde estaban esperando los otros ahí, para que cuando hicieran lo que iban a hacer, salieran y los esperaban y para que se fueran. Ujú. Entonces mi mamá, una muchacha que como la camioneta la dejaron ahí en la empacadora de la represa, una muchacha me comentó que cuando mi mamá escuchó los tiros, y mi mamá se tiró del carro. Ellos tenían las manos amarradas. Se tiró del carro junto con mi hermana. Entonces, porque mi mamá se imaginó que él mataba a mi papá y la cogieron de las manos y los pies y la tiraron así como tirando un bulto así. Eso me comentó la china, la que vio todo eso. Bueno, en todo caso que cuando pasó eso, bueno, ya eso fue a las de 9:30, casi 10, porque ellos los cogieron a las 8. Ya mi mamá, entonces ya ellos llegaron, los malos, los matones, llegaron y prendieron la camioneta y se fueron con ellas. De ahí no sabemos nada de ellas, de nada, le cuento, doctora. El dato que les voy a dar también duele. Resulta que este proceso, por cuenta de la violencia, de las masacres, de los asesinatos a líderes, a campesinos, que se hicieron a manos de los paramilitares que se unieron con las grandes productoras de banano, en esa época en Urabá, va más avanzado en Estados Unidos que en Colombia. En este país hay un proceso penal desde hace tiempos contra directivos de Chiquita Brands en relación con los delitos de concierto para delinquir, genocidio, terrorismo, amenazas y entrenamiento para actividades ilícitas. Ese proceso existe desde el 16 de abril del 2007, cuando se presentó una denuncia penal contra los miembros de la junta directiva de Chiquita Brands International y contra el representante legal y miembros de la junta directiva de la filial en Colombia, Banadex S.A. El 6 de marzo del 2012, el fiscal 33 especializado de Medellín precluyó la investigación, óiganme bien, por considerar que estos pagos se hicieron dentro de un contexto de buena fe y de confianza. Posteriormente, la Fiscalía 68 revocó la decisión y en el 2018 llamó a juicio a 13 exdirectivos. Sin embargo, en el 2019 fue confirmada parcialmente la decisión de llamado a juicio por el despacho del Vicefiscal General de la Nación, pero se revocó la acusación contra 3 de los exdirectivos. Sí, pero no. Además, Chiquita Brands ha sido mencionada en otros procesos penales, lo que ha generado otras compulsas de copias para investigar temas como, por ejemplo, los acuerdos de financiación y el ingreso de armas, como lo reveló en su momento Verdad Abierta, cuando informó que Chiquita Brands estaba siendo investigada por la Sala de Justicia y Paz por haber presuntamente permitido el ingreso al país de un cargamento de fusiles que acabaron en manos de las Autodefensas Unidas de Colombia. Esas armas, al parecer, venían de Nicaragua. Y en ese arsenal había 3.400 AK-47 y 5 millones de municiones. La acusación es que ese cargamento ilegal de armas llegó a Carepa y fue llevado a las bodegas de Banadex, que era la filial de Chiquita Brands en Colombia. Como lo dice aquí en a fondo uno de los vecinos de la familia González, que también fue expulsado
y víctima de la violencia paramilitar, todos los campesinos que fueron objeto del expolio sabían que Chiquita Brands era uno de los grandes financiadores de los paramilitares en el Urabá. Lo digo aquí, que todos los que salimos de Urabá, los que de esa época, esa cuestión, sabemos de que Chiquita Brands fueron los financiadores de los paramilitares en el Urabá. Financió los grupos paramilitares, igual que muchas empresas bananeras financiaron la creación de grupos paramilitares y fueron, digámoslo así, no actores intelectuales, sino financiadores de la masacre, perdone así que lo digan en esos términos, que sucedió. En este caso estamos hablando de la región de Urabá. En este caso estamos hablando de la región de Urabá y lo podemos decir con toda claridad, que Chiquita Brands estuvo y metió sus manos poniendo plata en ese conflicto que había en la región de Urabá. Hablo solamente por la región de Urabá porque es donde nosotros estamos y podemos decirlo con claridad y con certeza de que fue una de las financiadoras de los grupos paramilitares en la región de Urabá. Este podcast es en homenaje de todas las familias González, de todas las familias como la de Mary, que hoy están insistiendo en pelear, no solo porque los responsables paguen por las muertes de sus familiares, sino porque el Estado colombiano reaccione y haga algo para que esas personas que perdieron sus tierras pues puedan volver a sus propiedades. Existe ya una ley, se llama la Ley de Restitución de Tierras, pero al parecer esa ley es más bonita en el papel que en la realidad. Y esto también es un llamado a que la justicia colombiana pues se ponga las pilas y haga que avancen los procesos contra Chiquita Brands y otras empresas que se confabularon con los paramilitares para masacrar a campesinos inocentes, solo porque querían las tierras. Esto es A Fondo. Mi nombre es María Jimena Duzán. A Fondo es un podcast producido por Mafialand. Producción general, Juan Diego Barrera. Gestora de audiencias, Beatriz Acevedo. Postproducción de audio, Daniel Chávez Mora. Música original del maestro Óscar Acevedo. Nos pueden escuchar también en mi canal de YouTube. Gracias por escuchar. Soy María Jimena Duzán.